congreso yo creo que el resumen tiene que ser, o es, que ha sido muy satisfactorio. En él ha habido una participación muy activa. Como saben, esta es una sociedad, la Sociedad de Diabetes, multidisciplinar, con lo cual pues han asistido médicos de muchas especialidades, de diferentes especialidades, aunque hay un predominio de endocrinólogos, pero existen también muchos médicos de familia, muchos médicos de otras especialidades y sobre todo enfermería dedicada a la diabetes, educadores en diabetes. En resumen, podemos decir que se han presentado, la verdad es que se inició con una conferencia magistral del profesor de Fronso, de Texas. Es un experto mundial conocido en el campo de la diabetes y, bueno, podríamos decir que el inicio ha sido magnífico, o fue magnífico en el aspecto de que dio una conferencia con datos propios, que son lo más interesante, datos de los últimos años y aún sin publicar, donde demuestra cómo debe ser el tratamiento de la diabetes tipo 2 basado en las alteraciones que tiene esta enfermedad. Posteriormente se han presentado numerosas mesas y comunicaciones con ponentes españoles y extranjeros y se han revisado, yo creo, que toda la patología y todos los aspectos de la diabetes, desde la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional. Se ha hecho hincapié fundamentalmente en los nuevos tratamientos, los nuevos grupos farmacológicos que han aparecido en los últimos años y siguen nuevos adquisiciones. También con respecto a la diabetes tipo 1 ha sido muy interesante porque se ha hablado de nuevas insulinas, se ha hablado también del páncreas artificial, la posibilidad de que lo tengamos en un tiempo muy corto. Eso sería una gran solución en la diabetes tipo 1, porque en estos momentos con la bomba de infusión de insulina lo que tenemos es una posibilidad nueva de administrar insulina, no con la inyección clásica, sino con una administración continuada, subcutánea, pero lo que nos va a aportar el páncreas artificial es que se reconozca los niveles de glucosa y por lo tanto se administre la insulina por este aparato necesaria para esos niveles de glucosa, manteniendo por lo tanto un perfil glucémico bueno con muy pocas o escasas o ninguna hipoglucemia. Y respecto a la dieta, prevención y ejercicio también se ha hablado, que son aspectos muy importantes. No solo los que se ha hablado, sí que en este congreso hemos hecho la primera carrera popular por la diabetes, donde hubo, pues, siendo la primera vez que se hace una participación, bueno, pues para estos eventos diría que masiva, más de 350 inscritos en la carrera, bueno, inscritos y participando. Y yo creo que el resumen global podríamos decir esto, que ha sido un éxito, que se ha hablado de todos los aspectos, algunos que no he comentado, como aspectos básicos y aspectos clínicos y últimas novedades terapéuticas. Creo, por lo tanto, que podemos estar muy contentos el comité organizador y la Sociedad Española de Diabetes porque se han cumplido los objetivos. España es un país con una alta incidencia de obesidad en niños y en adultos. En estos momentos la incidencia en nuestra población de sujetos con sobrepeso, ya no digo obesidad, con sobrepeso estábamos alrededor del 60% de nuestra población, lo cual pues es una cifra altísima. En los niños esto representa un problema gravísimo, porque la diabetes tipo 2 está relacionada con el desarrollo de la obesidad está relacionada con el desarrollo de la diabetes tipo 2. Esto en los adultos era bien conocido, está una relación directa, pero en los niños, como hasta ahora no teníamos estos grados de obesidad, pues la diabetes tipo 2 decíamos que era excepcional, inexistente en niños. En cambio hoy tenemos, bueno, una proporción importante de niños con diabetes tipo 2 relacionada con la obesidad. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues podemos solucionarlo, yo creo, que exclusivamente con educación. Educación desde la infancia y en las familias, para que se inicien estados o estilos de salud adecuados. La dieta es muy importante, el ejercicio es muy importante, la dieta la hemos olvidado, sabemos la ventaja que tiene la famosa dieta mediterránea que fue definida en un congreso internacional en el Reino Unido como aquella que se consumía en los países mediterráneos en la década de los 60. Claro, de los 60 aquí hemos cambiado tanto
que hemos cambiado sobre todo la dieta, que en estos momentos nuestra famosa dieta mediterránea la utilizamos o la consumimos muy poco. Hemos cambiado por hábitos de otras latitudes y de otros países. Esto hace que los niños pues aumenten de peso. Por otro lado, como decía, el ejercicio es muy importante. Y el ejercicio en España es una asignatura pendiente. Empezando por los colegios, que los niños consideran que es una María y que es vaya día más tonto que vamos a hacer hoy ejercicio, y no les inculcan la importancia del ejercicio continuado, y luego es algo que tiene que estar en nuestra sociedad, que tiene que estar en las familias, porque claro, si el niño ve a su familia, a sus padres, que no se mueven del sofá, considera que es lo normal, estar viendo la televisión sin moverse del sofá. Con ello quiero decir que la educación, y ahí está, es una responsabilidad directa de todos, de las sociedades científicas, naturalmente del gobierno sobre todo, de los ministerios implicados en este aspecto, el Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerio de Sanidad, como no, y el Ministerio de Educación, en las escuelas. Por lo tanto, es un problema global. Tenemos que cambiar la mentalidad de toda nuestra población y, obviamente, de nuestros niños. La mentalidad que nos lleve a una dieta saludable. Los niños han dejado de comer verduras y de comer fruta, cambiándolo por dulces o por otras, y de comer pescado. Hemos sido el segundo país, aún somos en algún aspecto, el segundo país consumidor de pescado en el mundo, claro, proporcionalmente a nuestra población, por persona. El primero Japón, el segundo éramos nosotros, y eso está cambiando. Cada vez comemos otras cosas, sobre todo cosas que llevan grasas saturadas, y esto nos lleva pues a estos cambios y a este incremento de la obesidad. Es un tema muy interesante. Claro, cuando nosotros diagnosticamos a una persona de diabetes, fundamentalmente, bueno, de todo tipo de diabetes, pero sobre todo tipo 2, que es la más frecuente, es el 90% de todas las diabetes, el eje fundamental del tratamiento es como decíamos antes, con la obesidad, es el cambio del estilo de vida. Cambio de estilo de vida que tiene mucha más importancia, diría yo, que el tratamiento farmacológico, mucha más importancia. En la prevención seguro, en la aparición, en prevenir que aparezca la diabetes, pero incluso cuando ya ha aparecido. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos lo mismo, es decir, la necesidad de tener unos mecanismos que seamos capaces de convencer al paciente que debe cambiar el estilo de vida, que debe cambiar por su beneficio futuro, por el beneficio inicial de controlar su diabetes y futuro de controlar complicaciones. Y a veces esto es muy difícil. El médico tiene poco tiempo, pasan las consultas muy rápidas, se basa más en diagnosticar y en recetar muchas veces que en convencer al paciente. Ahí tiene un papel importantísimo los educadores en diabetes, educadores, educadoras en diabetes, y sobre todo también las asociaciones de pacientes diabéticos o de pacientes con diabetes. Es un papel fundamental, porque tenemos que cambiar estos hábitos que decíamos. De nada nos sirve un tratamiento intensivo, un tratamiento caro, un gasto sanitario brutal, si luego no se cumplen pues esto que estamos comentando, las medidas dietéticas, las medidas de cambios de estilo de vida, de que las personas sepan que el andar media hora o 45 minutos es tan importante como tomarse una pastilla, o más importante que tomarse una pastilla, porque en estos cambios de estilo de vida no solo va a mejorar la diabetes, va a mejorar la calidad de vida del paciente o de la persona en general, y va a tener una protección contra muchas enfermedades que no están, bueno, que no es la diabetes, que son enfermedades cardiovasculares, con muchos tipos de cáncer relacionado también con el tipo de dieta que tomamos actualmente. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que, la asignatura pendiente que nos falta es que todos los centros dedicados asistencialmente a la diabetes dispongan de unidades de atención al paciente diabético, basados sobre todo en educadores diabéticos, y que las asociaciones de diabéticos sean cada vez más potentes. Las asociaciones de pacientes diabéticos tienen un papel fundamental y son a veces capaces de convencer a una persona mucho más que su médico, cuando ve que otras personas que tienen el mismo problema que él, pues han cambiado y están haciendo pues, otro tipo de vida y otras medidas. La investigación en diabetes tipo 1 va encaminada, por un lado, a esclarecer mejor las causas por las que se produce, porque tenemos gente joven que
que aún no sabemos por qué se hace diabético tipo 1, son los jóvenes que necesitan insulina, y por otro lado también va encaminada a mejorar el tratamiento, porque hasta la actualidad solo disponemos de insulina. Las nuevas opciones de tratamiento o las nuevas investigaciones van encaminadas a la terapia celular, que es obtener células que puedan sustituir las células productoras de insulina. Un campo importante y apasionante que hay algunos grupos en España que están trabajando son las células iPS. Estas células iPS se obtienen primeramente de una biopsia de la persona afecta, una biopsia de piel. De esta biopsia de piel se obtienen unas células denominadas fibroblastos, y estos fibroblastos se pueden transformar por un proceso muy complicado desde el punto de vista de investigación, pero el futuro es que estas células las podamos transformar en células productoras de insulina y luego poder trasplantarlas al propio paciente. Estos estudios evidentemente están en una fase de investigación pues animal, es decir, que estos estudios están aún un poco lejos de poderlos aplicar a nuestros pacientes, pero es una perspectiva de futuro muy interesante. Estamos pesimistas con el trasplante de islotes pancreáticos porque, demostrado por otros estudios, se necesita una gran cantidad de islotes pancreáticos para trasplantar. Los islotes pancreáticos provienen pues de pacientes donantes, que evidentemente deben ser pacientes que hayan fallecido, o personas que donan su páncreas una vez fallecidos. Entonces, claro, es una fuente muy difícil de obtener, porque tenemos muchos diabéticos y tenemos pocos donantes para poder ofrecer el trasplante de islotes. Con lo cual, este procedimiento se intentó en España en algunos grupos, pero actualmente prácticamente no se realiza, y los grupos de investigación están apostando más por la terapia celular en la diabetes. Sobre todo lo que les digo, las células iPS, que provienen de células que se obtienen de fibroblastos de la piel humana, del propio individuo vendrían. La investigación en diabetes tipo 2 realmente está en alza, posiblemente porque el 90% de nuestros pacientes con diabetes son del tipo 2. Es una diabetes que está muy asociada a la obesidad y al sedentarismo. Esta investigación se basa, es compleja, porque la diabetes tipo 2 es muy compleja, pero se trata de identificar los mecanismos que denominamos patogénicos, es decir, los mecanismos que producen esta enfermedad. Si podemos entender los mecanismos que producen esta enfermedad, que se sitúan en diferentes órganos de nuestro cuerpo, no es tan solo el páncreas, sino que los mecanismos, los tejidos que pueden fallar es el tejido adiposo de los obesos, el tejido muscular, que es el que capta más glucosa de la sangre, el tejido cerebral incluso, que parece ser que tiene resistencia a la insulina, el tejido hepático, que también es el gran órgano donde hay más resistencia a la insulina. Es decir, es un sinfín de tejidos que cuando conozcamos mejor el funcionamiento o el mal funcionamiento de estos tejidos, podremos encontrar dianas terapéuticas. Es decir, si encontramos una diana terapéutica en el tejido adiposo, o en el músculo, o en el páncreas, o en el cerebro, es cuando entonces podemos encontrar fármacos que vayan dirigidos específicamente a estos problemas, a estas dianas que están en estos tejidos que funcionan mal. Actualmente, pues tenemos ya un gran arsenal de fármacos que van dirigidos a intentar suplir defectos en los tejidos, ya sea páncreas, ya sea hígado, ya sea músculo, pero a medida que va progresando la investigación, nos damos cuenta que cada vez encontramos pues, más fenómenos, más
disfunción que decimos de las células implicadas. Es decir, que la diabetes tipo 2, por ejemplo, hoy el doctor De Fronso en la conferencia inaugural, pues ha hecho una conferencia extraordinaria donde ya nos ha puesto el octeto responsable de las causas de la diabetes. El octeto se refiere a diferentes tejidos del organismo, lo que les he dicho, páncreas, hígado, tejido adiposo, riñón, cerebro, hasta 8 órganos que están implicados en la patogenia de la enfermedad. El doctor De Fronso ha demostrado de una forma espléndida cómo los fármacos que actualmente disponemos ya actúan sobre diferentes tejidos, actúan sobre el octeto, pero necesitamos aún más arsenal de fármacos que puedan actuar sobre estos tejidos que están fallando y que el fallo global de estos tejidos hace que se produzca la diabetes del tipo 2.